Muy buenas tardes, bienvenidos a una conferencia más de la Academia Mexicana de la Historia de nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. Como siempre nos da mucho gusto poderlos saludar pues mediante estas transmisiones que realizamos y pues mandamos saludos a todos aquellos que nos escuchan en los distintos estados de la República. Ya vemos desde pues los comentarios que nos hacen desde dónde nos están escuchando, también acá desde la Ciudad de México y claro, por supuesto, a los otros países de América Latina que también nos escuchan. Y pues vamos a dar inicio a esta conferencia. Voy a dejarle los micrófonos al doctor García Diego, director de nuestra Academia Mexicana de la Historia. Gracias, Yasmín. Gracias, amigas y amigos de la Academia Mexicana de la Historia y sobre todo quienes siguen, han seguido y espero que seguirán este ciclo de la historia de la educación en México, pues realmente desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días. Yo hoy tengo el gusto de presentar a Elsie Rowell, pero también la pena de no poderme quedar a la sesión como acostumbro hacerlo, porque participo en otro Zoom con la Universidad Autónoma de Nuevo León sobre Alfonso Reyes, que ayer fue su aniversario de nacimiento y que todos los años la Universidad de Nuevo León organiza las jornadas alfonsinas. Todos los años participo y bueno, los reyistas esperamos esta semana de mayo con ansiedad y por eso me voy a tener que despedir. Pero con muchísimo gusto presento a Elsie Rowell, una auténtica experta en el tema de la educación y especialmente de la educación en el primer tercio del siglo XX mexicano, pero no exclusivamente. Elsie Rowell es investigadora del CINVESTAF, de la Dirección o Departamento de Investigación Educativa, un departamento, una dirección muy sólida, muy prestigiada, de grandes aportaciones. Ahí tenemos colegas y colegas realmente eh, eh, estupendos. Elsie Rowell hizo su maestría en la Universidad de Chicago, así que nos hace compañeros de alma mater. Luego hizo su doctorado en el CINVESTAF. Tiene muchísimas publicaciones, libros y artículos sobre el tema de la educación, publicaciones, muchas en México, pero casi el mismo número en el extranjero. Es una autora muy reconocida fuera del país. También tiene en numerosas direcciones de tesis, es una académica de primera. Y me voy a permitir un dato que no es frívolo para nada, pero que afortunadamente nos habla de la continuidad de este grupo de académicos y académicas mexicanos, porque la hija de Elsie Rowell fue mi alumna en el Colegio de México. De verdad extraordinaria alumna, Natalia, la recuerdo con enorme cariño, Natalia Mendoza, si no mal me equivoco, él sí tú me corregirás. Fíjense, amigas, amigos, ella empezó a estudiar hace como unos pues, 10 o 15 más, yo creo que de 10 años, una tesis donde hablaba de cómo algunas comunidades, algunos pueblos del noroeste de México, Sonora, si no mal recuerdo, estaban troquelados alrededor del narcotráfico. Esto es las bases comunitarias del narcotráfico, las bases sociales del narcotráfico, un tema que ahora se empieza a descubrir, pero que Natalia Mendoza lo trabajó hace ya muchos años. Así que los voy a dejar con Elsie Rowell y le voy a pedir a ella que me salude de verdad con mucho cariño, con pues mucha admiración a su hija Natalia. Constantemente escribe en la revista Nexos, en fin, yo les recomendaría que buscaran las publicaciones de Natalia Mendoza, todos aquellos que estén interesados en el tema de verdad de las bases sociales del narcotráfico y que sobre todo también revisen la bibliografía espléndida de Elsie Rowell sobre la historia de la educación. Elsie Rowell, te dejo con estos amigos de la Academia Mexicana de la Historia y te agradecemos profundamente que hayas aceptado participar en este ciclo, pues que nos va a tomar prácticamente todo el año.
Muchísimas gracias, Elsie, y el auditorio es tuyo. Muchas gracias. Yo me despido, amigos, por esta razón que ya les comenté. Pues muchísimas gracias, Javier. Sí, muchísimas gracias a la academia. Muchísimas gracias por mencionar a mi hija. Creo que ahora me reconocen más como mamá de Natalia Mendoza que como Elsie Rockwell. Y eso me da un orgullo tremendo. Yo también agradezco a la doctora Josefina Vázquez, que es la que me hizo la invitación, a Yasmín, obviamente, a Adolfo, a todos los que hacen posible este tipo de transmisión. Ya sé que hay muchos en el auditorio, a mí me frustra un poco no poder verlos, pero les agradezco mucho su presencia y espero poder platicar con ustedes otra versión de la historia de la SEP en los años 20. Para esto voy a compartir un PowerPoint y de ahí lo que yo voy a plantear, bueno, decía los 20, pero como todo buen historiador siempre tenemos la tendencia de ir hacia atrás y hacia atrás y hacia atrás, y eso también me caracteriza. Y lo que voy a plantear es que no es posible entender el ingreso de la SEP al estado de Tlaxcala sin saber qué pasó desde el año 1910. Entonces, una parte de mi presentación va a tener que ver con esto. Primero quiero hablar un poco de mi perspectiva. Yo soy historiadora, como dijo el doctor, soy historiadora de formación en licenciatura y en maestría, pero también estudié antropología y me dedico a lo que yo llamo antropología histórica o a historia antropológica, que significa tener otra mirada en general. Para empezar, la mirada desde la historia regional, ¿no? Mirar desde los estados, desde los pueblos, hacia el centro y no al revés. Conocer también la historia prerevolucionaria de las escuelas en los estados. Hay muchos colegas que han contribuido a esto desde la colonia. Ustedes ya escucharon a algunos, espero que escuchen a otros también, el siglo XIX, etc. Mi perspectiva también está muy nutrida por el conocimiento etnográfico de la región. De hecho, yo empecé a trabajar mirando las escuelas actuales en los años 70, 80, y diciéndome, no puedo entender esto sin entender la historia. Además, conocí a un excelente historiador, Raymond Bube, que me hizo, pues, me invitó a conocer el archivo histórico de Tlaxcala, que es una maravilla, es uno de los mejores archivos estatales, creo, que existen. Y entonces pude sumergirme también en los documentos en un momento en que todavía ni siquiera estaban clasificados. Los archivos, los expedientes estaban todavía liados con cordón, así como los dejó Natalia Carrión en los 20. Y ese es un tesoro para cualquier historiador que le guste, que tenga el gusto por el archivo, como dice Arlet Farn, ¿no? Pero también había ausencias en todos esos documentos, muchas ausencias. Entonces tuve que también recurrir a entrevistas a personas que habían vivido durante los 20 y afortunadamente encontré a muchos, tanto maestros que habían estado en la normal rural de Xocoyucan como uno que todavía era supervisor en los 80, como ancianos en los pueblos que habían ido a esas escuelas más que nada en los 30, pero que tenían relatos formidables de lo que realmente era la vida escolar, ¿no? También creo que es muy importante considerar el entorno, y el entorno en ese tiempo, como lo es ahora, ¿no? Tiempos de guerra, y esto ocurrió en territorios en guerra.
Y eso marcó totalmente la experiencia tlaxcalteca, tal vez de una manera distinta a otras regiones, otros lugares. Otra cosa que esto sí, yo creo que lo han comentado muchísimos historiadores de la educación, es considerar como una larga historia de formación y de centralización del Estado, tanto a nivel estatal como a nivel federal, obviamente, y cómo esto jugaba frente a las pretensiones de abrir la escuela a la comunidad, por ejemplo. Y todo esto da una visión diferente de la SEP a la historia construida solamente desde el centro del poder y desde los textos consagrados sobre esa historia, ¿no? Primero quiero recordarles un poco lo que es Tlaxcala, por qué fue tan estratégico durante el movimiento revolucionario, porque estaba atravesado por el ferrocarril mexicano, México-Veracruz. Como ven en el plano, yo creo que no lo puedo marcar, pero por aquí está Malinche, y Apizaco es el mero centro de donde sale un ramal hacia Puebla, salía otro ramal por acá hacia Jalapa, pero en realidad este camino, que bueno, también fue el camino que recorrió Cortés, ¿no? Recordemos, ha sido un territorio siempre en el centro de la historia de México. Y eso es lo que hace fascinante estudiar Tlaxcala, ¿no? También Tlaxcala es muy interesante porque, como decía Bube, es tierra de campesinos obreros. Tenía una industria textil de obrajes desde el tiempo de la colonia. Y también lo que descubrimos, porque no sé solo yo, que es un lugar donde hay indígenas urbanos. O sea, si uno mira los censos, con el criterio que tenían medio arbitrario de marcar número de población entre urbano y rural, pues los poblados indígenas eran ciudades, mientras que Tlaxcala, la capital, tenía menos habitantes y era rural, ¿no? Y también esos municipios, que eran sobre todo los municipios alrededor de la Malinche, colindando con Puebla, etcétera, justo los que se involucraron más en el movimiento revolucionario, también tenían un muy alto porcentaje de obreros y de artesanos, más que, por ejemplo, los municipios de las haciendas o de Calpulalpan, etcétera, ¿no? Porque las fábricas estaban, obviamente, junto a las vías férreas y junto a los principales ríos. Otra cosa muy interesante de Tlaxcala, que no hay que olvidar, es que es un estado muy escolarizado. Dorothy Tank lo mostró desde 1800, como los pueblos de indios en ese tiempo, en Tlaxcala, rechazaron la intromisión de los intendentes borbónicos, diciendo que ellos tenían escuela con maestro de razón en todos sus pueblos, todos sus municipios. Bueno, no eran municipios en ese tiempo, sino pueblos de indios, ¿no? Y todavía en 1886, según los datos de Schutz, Tlaxcala tenía el segundo lugar del país, después de la Ciudad de México, en localidades con escuela, 226 lugares con escuela de niños, 26 solamente para niñas. Lo que pasa durante el largo porfiriato, que en Tlaxcala se llama prosperato porque duró todo ese tiempo como gobernador Próspero Cahuanzi, baja el número a 140 localidades. Pero lo que fue la ganancia, y esto lo han señalado mucho del porfiriato, fue que se abrieron escuelas para niñas, pero en las cabeceras. Entonces realmente quedaron como 80 comunidades que antes tenían escuela, sin escuela en 1910, y eso nos explica mucho la tremenda demanda por tener escuela que se generó
durante el movimiento revolucionario en Tlaxcala. Otra parte de la perspectiva que quisiera decir y que siento muy actual también, es que hay una extraña ilusión de continuidad en el ramo de la educación, y que muchas de las discusiones, por ejemplo, se ve en que los congresos de instrucción pública se reunían cada año con la misma agenda, casi con los mismos delegados, desde 1910, 11, 12, 13 y hasta en 14 se lo llevó Carranza a Veracruz, ¿no? Durante todos estos años de rebelión y de cambios de gobierno, etcétera, pero además con un silencio de los delegados que se ve en las actas en torno a que ocurre una guerra alrededor, en su entorno. Y la proyección también de los grandes temas de los congresos de finales del 19, ¿no? Federalizar y uniformar. También lo encontré en los archivos del Fondo de Instrucción Pública del Estado de esos años, ¿no? Hay una extraña ausencia de retórica revolucionaria a pesar de todo lo que está pasando, ¿no? A veces hay maestros que piden licencia por las maravillas o quejas de ayuntamientos argumentando que la revolución abolió todos los impuestos y no tiene que pagar para nada el impuesto de instrucción pública. Reportes de ocupación de escuela como cuarteles, ¿no? Mínimos indicios de que existía una rebelión, pero no una revolución como tal en estos años, ¿no? Y creo que actualmente pasa lo mismo, ¿no? Estamos discutiendo mucho el futuro de la educación en los congresos y en los foros de educación, pero sin tomar en cuenta que México está en guerra actualmente, ¿no? Todavía hay territorios tremendamente conflictivos, desplazados todo el tiempo, los desaparecidos, que ahora es el gran tema de mi hija, por cierto, ¿no? Entonces hay un enredo complejo en la gestión escolar durante estos años, ¿no? Primero viene el decreto de municipio libre en el 14, que significa sobre todo la abolición de los prefectos políticos. Y antes toda la gestión escolar estaba justamente en manos de los prefectos políticos. Por ejemplo, eran los recolectores de los impuestos, decidían, hacían los pagos, etc. Y controlaban el ramo bajo la dirección oficial del gobernador del estado, ¿no? Entonces, este decreto ya desde el 14 tiene efectos en la gestión en Tlaxcala, ¿no? Y pues se acentúa cuando con el constituyente en 1917 declara la municipalización de las escuelas. Entonces esto lleva a un complejo estire y afloje entre los ayuntamientos, los pocos normalistas que incluían gente de fuera, muy ilustre también, involucrados en tratar de profesionalizar la gestión y de darle algo. Aquí es donde primero se habla de la revolución como un movimiento que debe educar y dar escuelas a los pueblos, ¿no? Y también los gobernadores impuestos por Carranza, que eran militares en general, ¿no? Y que también querían su mando, que se respetara su mando, tenían que mediar entre ayuntamientos, presidentes municipales, el director de educación, etcétera, ¿no? Pero hay una cuestión muy importante que quiero subrayar. En 1921 se mantenía la soberanía de los estados en el ramo de la educación. Y en cada estado, pues, con diferentes grados de centralización interna de la gestión educativa. En 1921 a 34, el ingreso de la SEP al estado ocurrió sin ley, como lo enfatiza un jurista que se llamaba Acevedo, ¿no? Algo así, que obviamente
no compartía este mito de la SEP y sus logros, y enfatiza mucho esto y me alertó a qué es lo que pasó realmente, ¿no? Pero sí entra la SEP, ¿cómo le hace, no? Y esa es la historia que es fascinante, ¿no? Bueno, primero voy a hablar un poco de los inicios del movimiento rebelde en Tlaxcala. Es un estado donde había maestros y obreros magonistas afiliados a los clubes antirreelección, pero además con una cadena de vínculos entre todas las fábricas de Tlaxcala, Puebla y Orizaba. Hubo una huelga reprimida en 1906 en Zacatelco, que fue muy casi detonador del movimiento y de la organización local. Y también había pueblos con antiguas demandas de despojo de tierra. En el caso del municipio de Contla, donde yo me he concentrado mucho, había la historia de Juan de la Rosa, que desde 1890 había ganado un amparo contra el gobernador Próspero Cahuanzi, porque invadió las tierras del pueblo. Y por ese amparo, bueno, pues el gobernador simplemente lo mandó a las Islas Marías. Y tomó como 50 años recuperar esas tierras. Bueno. Y también se organizaron campesinos, luchadores, como guerrilla bajo el mando de Juan Coamatzi, también de Contla. Iniciaron una acción militar en mayo de 1910, aparentemente por órdenes de Cerdán, aunque realmente se saltó la barda ahí anunciándolo antes, y ya estaba en camino a la capital con el presidente municipal preso cuando llegó la contraorden y tuvieron que desbandarse. Juan Coamatzi siguió siendo uno de los líderes de la rebelión, ¿no? ¿Qué pasó entonces ya cuando caen Díaz? Entra un líder obrero, uno de los líderes de esa organización, Antonio Hidalgo, creo que es el único gobernador obrero que fue electo en ese tiempo maderista, ¿no? Negocia con Madero y con ciertos intereses que no conciliaban pues con muchos de los rebeldes que finalmente firman el Plan de Ayala también. Pero la estructura escolar no cambia, a pesar de que, bueno, es poco más de un año el que está frente al gobierno, pero tiene unos maestros excelentes, Rumbia, que fue asesinado, y Porfirio del Castillo, del cual voy a hablar un poco más después, ¿no? Cuando estaba Huerta, y el último gobernador nombrado, obviamente no electo por el régimen, fue un exprefecto llamado Manuel Cuellar, y él mandó cierre masivo de escuelas, como de 50 escuelas. Necesitaba los recursos, decía, para pacificar el Estado. Aquí también había como una ilusión de que pues, esta es una rebelioncita que no va a pasar a más, ¿no? Ocupan escuelas como cuarteles, los acusan de ser semilleros de zapatistas, y peligran las vidas de los maestros por las gavillas y los bandoleros, ¿no? Todavía no llamándolos realmente revolucionarios. Luego ocurre la Convención de Aguascalientes, ¿no? Hay Huerta, gracias a las luchas de diferentes fuerzas. Carranza abandona la convención y toma justamente el ferrocarril mexicano por la ruta de Tlaxcala a Veracruz. En Tlaxcala logra el apoyo local, un poco del apoyo local, al nombrar uno de los líderes de la rebelión, Máximo Rojas, como gobernador interno, ¿no? Interino. Los demás rebeldes quedaron en control de la capital del estado. Máximo Rojas era de Santana Chautempan y ahí estableció un gobierno
supuestamente un gobierno sin ningún recurso, sin ningún archivo de gobierno, sin nada, y también ordena pues el cierre temporal de las escuelas que quedaban para poder reorganizar el ramo, como dicen. Y los demás seguían sublevados, sobre todo en el suroeste, en torno a la colindancia con Puebla, La Malins, bajo los hermanos Arenas. Y un dato muy curioso, que algunos recuerdan: Vasconcelos es nombrado presidente por Eulalio Gutiérrez, secretario de la CIPA, que todavía existía en diciembre de 1914. Creo que dura como 3 semanas o 4 semanas. Pero fue suficiente como para que llegara al archivo de Tlaxcala su primer oficio, el primer oficio con su firma de puño y letra, que ordena devolver las escuelas rudimentarias establecidas en 1911 al gobierno de Tlaxcala, con inventario cuidadoso de sus bienes que las comunidades resguardaron. Esto es medio paradójico, mi manera de ver, porque curiosamente Vasconcelos es el que después va a luchar por federalizar las escuelas. Entonces, en ese momento seguramente no había ni voluntad política ni tampoco recursos para sostener esas escuelas rudimentarias. El control carrancista de Tlaxcala, que siguió entre 1914 y 1920, por lo menos es el de la historia oficial de Tlaxcala, sobrevivió en conflicto con las facciones arenistas, lideradas sobre todo por Cirilo y Domingo Arenas, estos suscritos al Plan de Ayala, del mismo grupo que había organizado los primeros movimientos en contra de Díaz y después en contra de Huerta, obviamente, ¿no? Pero ellos también tenían un gobernador electo, Anastasio Meneses, que, entre otras cosas, decreta restablecer las escuelas. Desgraciadamente no hay datos, no hay archivos o no hemos encontrado que diga cuáles son, ¿no? Lo mismo pasó con Zapata en Morelos, por ejemplo. Hay todo un estudio que hacer sobre esas escuelas paralelas, digamos, a las estatales. Y también repartió tierras, intentaba mantener cierta neutralidad, ¿no? El artículo de Bube es muy bueno porque su título es Ni Carranza ni Zapata, ¿no? En diciembre de 1916, obviamente después de la derrota de Villa, sin embargo, él hace como un pacto con el gobierno carrancista. En parte esto se debe al hecho de que estaba Porfirio del Castillo en el gobierno, y Porfirio del Castillo había sido viejo legionario de ellos, y entonces pacta con el gobierno, pero a cambio de conservar su rango militar y el control territorial, ¿no? Y esto va a llevar a unas cosas interesantes. Bueno, el coronel Porfirio del Castillo, en realidad entra como secretario del primer gobernador, que fue Máximo Rojas, nombrado por Carranza, gobernador interino, no sé cómo los llamaban, y lo más probable es que él fue el gobernador efectivo y luego lo nombraron de hecho gobernador por un año, a mediados de hasta mediados de 1916. Y él en ese año y pico hizo una gran cantidad, porque era normalista, además de militar. Iban a reconocer algunos de estos nombres. Pide a los ayuntamientos que nombren personas aptas
para abrir las escuelas, al menos en los lugares controlados por el gobierno. Es también el primer decreto nacional, y esto se lo reconocen los constituyentes del 17, que declara la laicidad como principio rector. Restablece la normal bajo dirección de nadie menos que Gilberto Bosques, el mismo fama rescate de refugiados en la guerra, en el tiempo de Cárdenas. Convocó a otro congreso pedagógico en 1916 con grandes educadores de varios estados. Organizó una comisión con Rafael Pérez de León, Pedro Suárez Angulo, para proyectar una nueva ley de educación, que en parte fue publicada en 1917 como la Ley de Educación Primaria. Y propuso abolir los impuestos a los ayuntamientos, a pesar de que estaba tratando también de municipalizar, pero no funcionó muy bien. Propuso un impuesto sobre el pulque para aumentar 400% el presupuesto de instrucción. Creo que no se logró porque él dejó el cargo a mediados del 16 y entraron otros 3 gobernadores. Pero aquí quiero hacer como un paréntesis muy interesante, porque es casi pues una de las tesis que defiendo, ¿no? Porfirio del Castillo tiene una larga historia política, finalmente afiliado al PRI, etcétera, etcétera, y escribe sus memorias en 1953. En ese libro, él afirma que Domingo Arenas, a finales de 1916, le había pedido que le solicitara al jefe máximo que para pacificar a Morelos le diera, además de parque, víveres, ropa, semillas y 300 maestros con bastante material para abrir 300 escuelas. O sea, fue impresionante el peso que le dio a dotar escuelas para lograr pacificar la zona zapatista de Morelos, ¿no? Luego Arenas intentó convencer a otros caudillos zapatistas a pactar con Carranza, lo cual le costó la vida por traidor en 1917. Zapata obviamente no toleró eso. Y Cirilo Arenas siguió un poco la lucha como guerrilla ya desde las sierras entre Tlaxcala y Puebla, ¿no? Pero lo interesante es cómo las escuelas devienen armas de guerra. Y esto lo he visto también en otros lugares. Son armas de guerra o a veces son refugios de guerra también, pero siempre las guerras atraviesan las escuelas. Y también son claves para la ocupación territorial, ¿no? Porque legitiman a los bandos que pretenden tomar las riendas del gobierno en ese tiempo, ¿no? O sea, Carranza también era un bando militar que pretendía tomar las riendas del gobierno y lo logró en algunos estados y en otros no. Creo que el gobierno obregonista haría lo mismo en 1921. Es decir, pensar las escuelas justamente como formas de ocupar territorio y de legitimar un gobierno desde el centro. Bueno, en los siguientes años hubo 3 gobernadores militares nombrados por Carranza, Río Sertuche y Hernández, y llegaron a sostener 283 escuelas, que fue el número más alto de la década, casi equivalente a lo que habían hecho pues desde la República restaurada casi en el siglo XIX, y le dedicó 34% del presupuesto estatal. Imagínense
lo que ahora se dedica. En 1917, Pedro Suárez, como director de educación, siguió trabajando con la comisión, incluyendo a José María Bonilla, un zapatista maestro suyo en la Normal de Maestros de la Ciudad de México, ¿no? Y otros educadores de esa talla, ¿no? Y estaban tratando de hacer ley de educación y propuestas pedagógicas, siguieron en esta línea, solicitaron ejemplares de leyes de otros estados, no pensaban en el centro realmente, sino en intercambiar experiencias con Puebla, con Veracruz, pero también pidieron a San Luis Potosí, a quién sabe cuántos estados, y establecieron círculos y uniones de lectura entre maestros. En 1918 por fin hubo una elección de gobernador y hubo dos candidatos, el liberal Anastasio Meneses, aquel que había sido gobernador con los arenistas, y el constitucionalista Máximo Rojas, que había pasado por ser gobernador nombrado por Carranza. Rojas ganó, no hay dudas de cómo, pero en fin con la consigna de acabar con lo que quedaba de la guerrilla arenista, ¿no? Y para ello redujo el recurso para las escuelas, que cayeron al número de 144. También atravesó ese periodo, obviamente, la epidemia grave de 1918-20, ¿no? Que tuvo un efecto tremendo sobre la escolarización, como estamos viendo ahora con la otra pandemia. Pedro Suárez y Andrés Angulo estaban en contra de Rojas y entraron como diputados estatales del antiguo Partido Liberal Tlaxcalteca Renovado, ¿no? Y en 1920 el delegado a un Congreso Nacional de Maestros, ahorita no encontré su nombre, pero hizo un informe al gobierno de Tlaxcala diciendo que estaba orgulloso de Tlaxcala porque iba adelante en tener una gestión profesional de la educación, en tener una dirección de educación a cargo de las escuelas, ¿no? Y también menciona que el acuerdo de ese Congreso Nacional de Maestros en 1920 había sido no federalizar la educación. Justo cuando en octubre Vasconcelos, a través de la Huerta, manda la iniciativa de crear una Secretaría de Educación Pública en la Ciudad de México. Ya esto es historia conocida, la exposición de motivos de la iniciativa de ley de educación escrita por José Vasconcelos dice cosas muy interesantes, muy complicadas, ¿no? A veces contradictorias, ¿no? Pero plantea una misión civilizadora para aumentar la capacidad productiva de la mano que trabaja en cada cerebro que piensa. Dice, tomemos al campesino bajo nuestra guarda y enseñémosle a centuplicar el monto de su producción mediante el empleo de mejores útiles y mejores métodos. Y lo hace con el propósito, esto es muy citado, de salvar a los niños, educar a los jóvenes, redimir a los indios, ilustrar a todos y difundir una cultura generosa y enaltecedora. Pero una frase que va un poco desapercibida en esa exposición de motivos es que pensaba que esa SEP sería transitoria mientras se civilizara la población y podría entonces regresar la soberanía a los estados. Y esto es muy curioso porque yo creo que José Vasconcelos no se imaginó en qué se convertiría la SEP a través de estos años. Otra cosa que se olvida es que esa famosa iniciativa de ley, aunque se debatió en el Congreso, no se aprobó. Y lo que se hizo para fundar la SEP fueron dos cambios constitucionales muy menores, ¿no? Uno
fundamental en el artículo 14 transitorio de la Constitución del 17, que solamente suprimió una parte, porque el original decía queda suprimida la Secretaría de Justicia y de la Instrucción Pública y Bellas Artes. Entonces borraron la parte de Instrucción Pública y Bellas Artes de tal manera que no quedaba suprimida. Y en el artículo 73, que le da facultades al Congreso, había ya una sección donde la facultaba para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas profesionales, investigación científica, bellas artes, enseñanza técnica, bla, bla, bla. Y a esa le agregaron escuelas rurales, elementales, superiores y secundarias. Entonces, estos dos pequeños cambios fueron la base legal para poder ingresar a los estados. Pero la soberanía del ramo educativo permanecía en los estados y los estados lo sabían y lo peleaban. Y ahorita vamos a ver cómo sucede esto en Tlaxcala. La creación de la SEP finalmente fue un decreto de Obregón del 5 de julio de 21, publicado en el Diario Oficial el 3 de octubre del 21. Se inició la construcción, la reconstrucción, digamos, del convento que sería la SEP en julio de 1921, o sea, inmediatamente después de decretado por Obregón, y con un presupuesto especial. Se jacta mucho Vasconcelos mismo en Dices Criollos de que se lo sacó de la huerta sin pasar por Congreso. Inició la construcción de la SEP y se inauguró en un año, 9 de julio de 1922, ¿no? Entonces ese decreto es esto básicamente, el establecimiento de una secretaría que después estaría bajo la ley del Ejecutivo, y se le asignan una gran cantidad de establecimientos existentes, ¿no? Bibliotecas, incluso la Universidad Nacional un tiempo, imprentas, en fin, museos, etcétera, etcétera. Entonces, la SEP bajo Vasconcelos no era como la imaginamos hoy, o como la conocemos hoy. Rivera, por ejemplo, inició los murales en 1922 y tardó 4 años, y hasta Vasconcelos se enojó por algunos detalles, ¿no? Y Vasconcelos tenía realmente un pequeño equipo administrativo, ¿no? En su oficina, probablemente, pero siempre andaba de gira por los estados y por países latinoamericanos, etc. Lo que sí tenía, y esto fue la fuerza, era una red de 100 misioneros e instaladores de escuelas que iban a los estados a ubicar las casas del pueblo y a formar maestros para esas escuelitas primeras de la SEP. En este tiempo, a Tlaxcala solo encontré en los archivos 2 oficios con firma de Vasconcelos. Bueno, una de hecho es de 1920, cuando todavía era rector de la universidad, invitando a la campaña de alfabetización. Y el gobernador le responde, ay, qué muy interesante, deseo suerte, etcétera, etcétera, como era voluntario, pero sin más trámite, ¿no? Y sin más apoyo. No tenemos realmente información, por lo menos en los archivos, de qué pasó con esa campaña en Tlaxcala, ¿no? Y giró otro oficio que tenía más éxito, solicitando una historia de educación en el Estado, que sí lo encontré en el archivo, en la GN, muy interesante, da muchos datos sobre la historia del 19. Y no sé qué ha pasado con todas esas historias de todos los estados, pero sería una colección que valiera mucho la pena rescatar y investigar, ¿no? Bueno, entonces también se generó el mito, lo que llama el mito de la escuela rural, ¿no? El mural famosísimo, ultra repetido de Diego Rivera, de la maestra que está ahí custodiada por un soldado, ¿no? Sentada
en el suelo. Y en 1926 está la famosa visita de Dewey a Tlaxcala, la única que hizo, salvo cuando vino a la Comisión en Defensa de Trotsky en los 30, que según lo cita Sáenz en Educación Rural, publicada por la Unión Panamericana en 1927, él siendo subsecretario, Dewey dice: no hay en el mundo movimiento educativo que presente mayor espíritu de unión íntima entre las actividades escolares y la comunidad que en el que se encuentra la nueva escuela mexicana, rural mexicana, ¿no? Esta cita ultra citada es lo que ha fundamentado para muchos, el atribuir a través de Sáenz a Dewey de alguna manera las bases para lo que era la escuela rural mexicana. Pero hay otras versiones. En 1926 hubo unos cursos nacionales de inspectores y directores federales en los estados que se hizo en la Universidad Nacional bajo dirección de Rafael Ramírez y de José María Bonilla. Esto está consignado en Isidro Castillo, que juzga Ramírez que este fue el momento preciso en que nació la Escuela Rural Mexicana, y lo elabora diciendo que fue justo gracias al intercambio de la experiencia concreta de los maestros y los directores en el establecimiento de las escuelas rurales y la teoría, y agrega, como dice Goethe, toda teoría es gris, verde, la vida de los árboles, algo así. Asistió de Tlaxcala el inspector Santos Galicia, que sería director estatal en 1929 y un personaje fundamental en asociar el sistema estatal al sistema federal en los 30 y obviamente al PNR y al Partido Nacional. Tlaxcala en los años 20 se veía algo como estas fotos. Se regía bajo Obregón y Calles por un cacicazgo mendocino, dice, de 3 gobernadores sucesivos, Zapango, Mendoza y Vázquez Sánchez. En 26 Mendoza funda el Partido Socialista Tlaxcalteca, que tenía socialista como nombre, pero poco que ver con los partidos originales socialistas del sureste. Y en 29 ese partido se integra al PNR. Pero este cacicazgo, este partido, que pierde las elecciones en 1932 frente a Adolfo Bonilla, quien fue apoyado por Abelardo Rodríguez, y salió Bonilla de alguna manera con los hacendados y exilió a los maestros del Partido Socialista. Entonces, aunque fue callista y tuvo que apoyar en palabra la educación socialista y la orientación federal, un poquito por maneras indirectas, incluso algunos dicen que apoyaba un incipiente movimiento cristero en Tlaxcala, aunque eso no se ha documentado muy bien. Entonces, aquí viene lo muy complicado, porque durante todos estos 20s existían unas configuraciones de gestión educativa enredadas y paralelas, ¿no? Primero, en la Dirección de Educación Estatal, pues había una ley de 1921 que antecedió, la entrada de la SEP, que daba mayores atribuciones al director de educación. Se abandonan los intentos de que los municipios financien a los maestros, que nomás lo hacían en una tercera parte y luego una quinta parte, ¿no?
pero también requieren de ellos para los apoyos locales, para el padrón, para el edificio, para estar seguros de la asistencia a las escuelas, etcétera, ¿no? En 23, 26 entra como gobernador un ingeniero veracruzano, exdirector del Instituto Científico Literario de Tlaxcala y de la Normal, ¿no? Entra como director de educación del estado y hace muchísimos cambios en la organización, o trata de hacerlo, pero a la vez y paralelamente está un consejo de inspectores que depende directamente del gobernador. O sea, es muy curioso la evolución de los inspectores también, porque en el siglo XIX, a principios del XX, el inspector era alguien que simplemente informaba al gobernador cómo veía las escuelas que visitaba. No hacía más que eso en términos de gestión. Entonces, poco a poco, los inspectores van tomando a cargo algunas de las funciones que tenían antes los prefectos, algunas de las funciones que tenían los ayuntamientos, y había estas cosas como de tres partes, tres actores, ¿no? El gobernador por un lado, el director por otro lado, el consejo de inspectores por otro lado, tratando cada uno de luchar por su autonomía en el ramo de la educación, ¿no? Por sus facultades específicas. Y la SEP en ese tiempo entra en Tlaxcala, ¿no? Vasconcelos en la exposición de motivos había diseñado todo un sistema de consejos locales con los padres, etcétera, que iban a elegir representantes a un consejo estatal, etcétera, etcétera, tripartita, pero finalmente, como no hubo tiempo para hacer todo ese proceso, lo que hace es propone un consejo tripartita, municipios que quedaron representados por idénticas actas, cada municipio firmó que sería el director de educación, su representante, un representante del Estado, el Estado nombró a Guillón de los Ríos, y uno de la Federación. Firman el convenio acordando un financiamiento de 50% cada quien para todas las escuelas del estado. Pero al año siguiente la SEP cambió los términos y ya no quería encargarse de sus escuelas nuevas y no se renovó el convenio. Entonces el resto de los años 20 funcionó la SEP sin convenio y sin ley. Dejó un delegado, la SEP dejó un delegado de la SEP que mandó al gobernador una lista de 19 escuelas existentes ya, estatales la mayoría, que tomaría su cargo. Simplemente le avisó, no era que hubiera un acuerdo, por lo menos no quedó registrado en papel. Y pues esa red de escuelas rurales fue creciendo durante esa década hasta llegar a 86, a finales de 1930. Pero mucho del crecimiento fue tomando escuelas oficiales estatales y renombrándolas escuelas rurales, porque la Constitución le había dado específicamente la consigna de establecer escuelas rurales. Luego, en 1926, aparece una nueva ley que refuerza las facultades y ya pone a los inspectores a cargo de la dirección. Guillón se va. Y lo que es muy interesante es la exposición de motivos de esta ley de 26, porque se ve la mano de la SEP ahí, ¿no? O sea, vemos realmente quién la escribió, pero hablan de la escuela de la acción, de todas las acciones en la comunidad, etcétera, etcétera. Aunque el contenido mismo de la ley no es tan explícito y no menciona a las escuelas federales. Luego hacen una en el 29 con ligeros cambios, ¿no? Mientras tanto, la SEP opera sin el convenio y sin ley, ¿no? Y en 1925 ya con una dirección federal en el estado, formal, bajo directores muy hábiles, Alfonso Lanís y luego Elpidio López, personajes que se van a encontrar en muchos otros estados en estos años también.
y maestros inspectores que reportan directamente a Rafael Ramírez, sobre todo. Y es en ese sentido que yo valoro muchísimo a Rafael Ramírez por encima de Moisés Sáenz en términos de quien realmente forjó esta red de escuelas rurales y de maestros rurales. Pero para ir estableciéndolas, negocian escuela por escuela. Establecen escuelas en cabeceras afines como la Obrera de Santa Cruz y la Metodista de Panotla. También en los barrios rurales que estaban como abandonadas por sus cabeceras o en conflicto con sus cabeceras. Establecen una normal rural en Xocoyucan y las acciones de varias misiones rurales también unen al magisterio federal. La ley de 1929 del Estado por fin reconoce a estas escuelas federales, pero bajo el artículo dedicado a escuelas particulares. O sea, el gobernador y el gobierno del Estado todavía los veían como un poco complementarios, transitorios, etcétera, ¿no? Sin embargo, bueno, para 1930 ya tenían una tercera parte de las escuelas a su cargo, ¿no? Mucho de esto tenía que ver con quién tenía el financiamiento para poder sostener los salarios de los maestros. Una cosa muy interesante es que con esta centralización a nivel estatal y que luego se repite a nivel federal, se forma realmente lo que ahora llamamos un magisterio, un gremio, un cuerpo. Porque antes cada maestro negociaba con cada ayuntamiento, ¿no? Y los ayuntamientos se competían para tener los mejores maestros y también tenían derecho a correr a los maestros que no querían. No había, o sea, empieza a haber cosas. Aguillón, por ejemplo, organiza una mutualidad, hay cursos de invierno estatales que unen al gremio, etcétera. Pero el verdadero cambio es en 1930 cuando ya como director Santos Galicia, quien había estado en contacto con la SEP en los cursos con Ramírez y se había afiliado como parte del PST al Partido Nacional Revolucionario, los obliga a los maestros a todos a afiliarse también al partido y a hacer lo que llaman domingos culturales, es decir, lo que hacían normalmente durante la semana de trabajo comunitario, tenían que hacerlo también los domingos. Obviamente esto causó toda una protesta magisterial que de alguna manera también es uno de los disparadores de su posterior sindicalización. Entonces, ¿qué es la fuerza de la SEP durante este tiempo? Pues obviamente es de los inspectores y los directores que arman el tejido social en torno a las escuelas rurales. Aquí vemos una visita de un inspector y cómo reúne a todos los maestros y el comité de educación, etcétera, los estudiantes, los padres de familia. Vemos un poco lo que puede haber sido alguna de las acciones. Por ejemplo, está una posible maestra de guitarra, etcétera. Y pues esa es una de las tremendas fuerzas, ¿no? Pero tenían que ir negociando pueblo por pueblo y había pueblos que no querían que su escuela oficial se rebajara, por ejemplo, a una escuela, rural federal. La sentían como un bajón de prestigio, ¿no? Voy a saltarme un poco esto porque yo veo que ya llevo como una hora, pero también quiero decir, bueno, ¿y quiénes las construyeron las escuelas rurales realmente, no? Este es un ejemplo de fotos de Xaltipan en Contla, entre 27 y 32, ¿no? De lo que fue una construcción, o sea, no tenían más que una capillita, ¿no? La escuela era más importante que la iglesia. Eran barrio, pero en ese tiempo insistían que habían sido ya pueblo de Contla y que tenían derecho a su propia escuela y a no mandar a los niños a la cabecera.
jalaron las vigas, como se ve acá en la foto, desde la Sierra de Puebla, sacaron piedra del monte, ladrillos, compraron ladrillos que los niños descargaban, eso hasta me los contaron los entrevistados, ¿no? Y también defendían estas comunidades, las escuelas construidas por sus antepasados, ¿no? Aquí abajo vemos la misma escuela, esta de arriba, que por cierto otros pueblos dicen que se veía a kilómetros a la cuadrada, ¿no? Alrededor. La vemos en 2019 como supervisión de la zona, ¿no? El mismo edificio, y había sido kinder, biblioteca, varias cosas antes. La SEP tenía sus estrategias. Una era formar comités de padres y a veces de madres, ¿no? Pero en esos comités el director siempre fungía como el secretario. Y entonces estos entraban poco a poco porque desplazaban la autoridad de los comités nombrados por las asambleas de los pueblos, en que podrían figurar los padres o bien otros vecinos y que rendían cuentas a las asambleas del pueblo, sobre todo sobre el uso del dinero para la construcción de la escuela. También algunas de sus estrategias, bueno, aparte de tener granjas de gallinas, ¿no? Distribuían libros también. Y los institutos de las misiones, después de 25, eran impresionantes porque eran cursos de un mes en una sola comunidad a la que asistían los maestros de otras comunidades, los maestros federales al inicio. Posteriormente, a finales de esa década, dejan que vayan los maestros estatales, ¿no? Y ahí daban un par de horas de técnicas y de pedagogía y el resto del tiempo se dedicaba a proyectos en la comunidad. Los maestros de la normal rural también hacían proyectos de comunidad y organizaban asambleas, sacaban un boletín impreso. Eran realmente también una escuela como de politización de esos maestros de la normal rural y politización en el Partido Socialista, ¿no? Y en muchas ideas. Otra de las estrategias está captada en este tesoro que encontré en el archivo. En 1928 era director federal en el estado Elpidio López y le propone a la SEP construir una zona de experimentación para el mejoramiento de las comunidades con centros en Xochitecali, Nativitas, Zacatelco y San Pablo del Monte. Y agrega, por ser esta zona, el epicentro de la rebelión arenista, que ya no existía para ese tiempo, pero Domingo Arenas y los Arenas se organizaban sobre todo desde Zacatelco. Y toda esta zona era la zona también del río Atoyac, donde habían nacionalizado, expropiado más bien haciendas de gente como los Kennedy, etcétera, y habían establecido y repartido tierra a los propios arenistas, luego a veces confirmados también por la Comisión Nacional que estableció Carranza, ¿no? Otra de sus estrategias muy importantes era que establecían, a diferencia del Estado, escuelas mixtas, unitarias y escuelas de circuito. Y esto les permitía abarcar mucho más territorio. Algunos pueblos se resistían, querían regresar a la oficial porque preferían tener una escuela para los niños y otra para las niñas. Y las escuelas de circuito eran escuelas totalmente financiadas por las comunidades alrededor de una escuela federal, rural federal, donde el director un poco fungía como director de esas otras escuelitas y de formador de los maestros contratados por las comunidades, ¿no? Ramírez en un documento lo defiende diciendo, no, pues si las comunidades tienen más control sobre sus escuelas,
va a ser, se van a apropiar más de ellas, ¿no? Va a ser más importante. Pero lo que va pasando también es otra cosa que yo le llamo el cercamiento federal de las escuelas locales, ¿no? Y la clave me la dio una llave pegada en un oficio en el archivo. La directora se quejaba de que la comunidad le quería quitar la llave y quitar el control de la escuela federal. Y es que las comunidades construyeron las escuelas y las sentían suyas y las usaban para sus asambleas, para otras cosas, a veces para recabar fondos, organizaban hasta bailes, me dicen. Pero el control de las llaves se fue volviendo motivo de conflicto constante entre inspectores y maestros federales y las comunidades también. Y encontré una gran cantidad, después de encontrarme esa llave, de oficios donde hablan de ese tipo de conflictos. Y aquí vemos cómo empieza a haber como un cercamiento. Una directora de una escuela dice, no, pues es que me están destruyendo mi huertito, porque sienten que las tierras de la escuela eran tierras comunales del pueblo y que eran suyas, etc. Entonces había una tendencia ya desde entonces de cercar las escuelas, ¿no? Y además, bueno, conforme se complejizaba esta idea de la escuela rural, ¿no? Requerían tener terreno propio, construir conejeras, apiarios, palomares, todos estos anexos que se ven en esta que era como ideal, y sembrar árboles, etc. A veces hacer casas para los maestros. Poco a poco fueron cercando las escuelas, ¿no? A veces expropiando los terrenos, y es un proceso que ha continuado hasta el presente, donde la federación exige tener escrituras de las escuelas que controla. Pero a partir de 28 también empieza a haber un acercamiento paulatino entre los dos sistemas, ¿no? Un intercambio constante de maestros entre los dos sistemas. Algunos de los formados en la normal rural se hicieron maestros estatales. Finalmente los dejan ir a los institutos de las misiones culturales y se enteran un poco de lo que es esta nueva escuela. Algunos de los viejos maestros las rechazan, dicen que no aprenden nada, que no sirve para nada. Y en 28 también hubo, bueno, este curso nacional para inspectores y directores de los estados también. Y en 29 se convocó en el estado, pero por órdenes de la SEP, un congreso local entre los dos sistemas. Hay una extensa documentación y minutas sobre las mesas que se dieron sobre diferentes temas: coeducación, escuela 123, comités de padres, pequeñas industrias y otras cosas, ¿no? Esas minutas y las discusiones reales son fascinantes porque se ve la amalgama de voces de maestros formados en las normales de Porfiriato con el discurso desde Rebsamen y demás, y el discurso nuevo que va entrando y cómo ésta se va mezclando, ¿no? En la formación. O sea, no es un blanco y negro, no es una sustitución de una cosa por otra, ¿no? Y esto era en preparación a un Congreso Nacional en 1930, convocado por la SEP, que ya se dio cuenta que era difícil operar así con convenios o sin convenios, y pide acuerdos entre los dos sistemas. ¿Cuáles son las atribuciones de los inspectores? Porque algunos, como se traslapaban los sistemas, pues los inspectores federales sí visitaban estatales y al revés. Pedía unificación de programas y finalmente Ramírez, que siempre había apoyado que cada escuela debiera hacer su propio plan de estudios proyecto, influido un poco por toda la nueva escuela y la idea de proyectos, centros de interés, etcétera, ¿no? Pero ya controlaba el sistema federal, 86 escuelas mixtas, 36% del total, que significaban muchas más comunidades, localidades, porque eran mixtas.
Pues también había una apropiación local de las escuelas, ¿no? Y esto es muy interesante, ¿no? Los teatros al aire libre, que era de lo más valorado de lo que se propuso como anexo, quedaban para las fiestas patrias y hasta el 5 de mayo, porque se seguía celebrando, ¿no? Así como el 15, 16 de septiembre en la comunidad, no solamente por las escuelas, ¿no? Entonces también había usos tradicionales por la comunidad de esos espacios del teatro, como que es un altar a la patria, y que muestra continuidad muy clara con los altares al padre Hidalgo que se daban en los años anteriores, ¿no? Entre las apropiaciones locales de las nuevas escuelas se encuentran tradiciones muy sobrepuestas. Me gusta muchísimo esta, aunque es de un poco después, 1933, por todo lo que revela esta foto, ¿no? Al principio parece una procesión religiosa. Pero si uno ve, aquí dice Comité de Educación de San Felipe Hidalgo, ¿no? Y atrás dice la comisión algo así de salud, ¿no? Y lo más interesante es que está encabezada por mujeres que llevan ¿cómo se llaman estas banderolas muy típicas también de los festejos de las mayordomías, ¿no? Y atrás van niñas vestidas de blanco, y los hombres están parados a un lado, ¿no? Entonces es una foto que, bueno, yo la puse incluso como portada en mi libro sobre esto, que muestra muy bien ese tipo de apropiación y transformación, porque la apropiación es siempre una transformación, según el maestro Roger Chartier, de la escuela propia, ¿no? Y la aceptación de lo mixto, que realmente al inicio lo mixto no era una celebración de la coeducación, ¿no? Era simplemente una estrategia para poder abarcar más territorio, mandando un maestro. Ya cuando hubo dinero para mandar más, mandaban maestras a veces, y en lugar de establecer una escuela de niñas y una escuela de niños, lo que pasaba es que la maestra se ocupaba de los primeros grados y el director de la escuela siempre era un hombre, ¿no? Y en cierto sentido también eso pasó con las inspecciones, con la dirección de la normal, etc. Empieza a ser incluso más patriarcado de lo que existía en el siglo XIX. Bueno, como conclusiones, la SEP es una compleja madeja de contradicciones que atraviesa toda su acción durante los años 20, ¿no? Falta integrar muchas historias regionales y locales para comprender su verdadera dimensión de la SEP, ¿no? Y además rescatar las contribuciones desde los estados y las comunidades para crear una red, a crear esta red de escuelas rurales, que serían las escuelas, además, formadoras de los grandes maestros nacionales, incluso hasta los años 70, ¿no? Yo conocí al viejo Ramón Bonfil, por ejemplo, un gran maestro, a Barbosa Held, a Santos Valdés, todos ellos reconocían dos cosas: uno, la escuela rural como su formadora, y también a Rafael Ramírez como el mero bueno de estas escuelas de los 20 y hasta los 30, ¿no? Él duró lo que duró el caillismo, el maximato, luego se salió, tenía pleito con Moisés Sáenz en esos últimos años, despreciaba un poco las condiciones experimentales de lujo del proyecto de Sáenz en Carapan,
porque él era persona realmente inmersa en las escuelas y es notable ver eso en los archivos porque se carteaba con todos los, no solamente los directores estatales, los inspectores de las escuelas rurales, sino con maestros. Y de su puño y letra les ponía en la respuesta, si no se acuerda que usted iba a hacer tal cosa, ¿qué pasó con los conejos del año pasado? ¿Qué pasó con este plan? Etcétera. ¿Por qué no ha echado a andar el taller? O sea, era una constante contacto, comunicación con los maestros, la de Ramírez, que no se repite en los archivos después de eso, ¿no? Y bueno, afortunadamente hay muchos, muchos colegas historiadores cuya producción, sobre todo de historia regional, alimentaría un proyecto de esta naturaleza conjunta para comprender la extensión de la SEP y el devenir de la SEP, que ya también una nueva generación está extendiendo más allá del año 1940. La de los cardenistas es otra historia, a la cual no me meto ahora. Y pues muchas gracias. Muchas gracias por esta conferencia, por este gran recorrido en ese pedacito de la historia, pero que es muy enriquecedor. Pues vamos a dar pauta justo a las preguntas. Recuerden que pueden hacer sus preguntas aquí en la caja de comentarios. Vamos a estar pendientes. Pues ya tenemos aquí algunas. Pregunta Fernando Valencia. ¿Quién fue realmente el creador de las escuelas rurales? ¿Vasconcelos? Pregunta Fernando. Pues traté de mostrar que no. Para mí fue Ramírez. Y creo que tiene muy poco reconocimiento en eso. Pero también las comunidades, o sea, fue una construcción mexicana con raíces, muchas raíces locales, ¿no? Si Dewey se sorprende también. Bueno, yo en 17 pasé un semestre justamente en Teachers College. Y fue muy revelador. Entonces Sáenz hizo una maestría ahí con una tesis sobre secundaria. Que yo sepa, nunca estudió con Dewey. Conoció a Dewey después, ¿no? Entonces, todo lo que hay alrededor de la inspiración de Dewey, de las escuelas, de Moisés Sáenz, etc. Rafael Ramírez fue invitado a un curso de verano y le dieron un tour en algunas de las escuelas, sobre todo del sur, que no eran de las escuelas progresistas, sino las que seguían el modelo Tuskegee para los esclavos liberados, ¿no? Entonces, encontró muy poca evidencia. Cuando estuvo Sáenz ahí un año, Dewey estuvo en China, ¿no? Y Moisés Sáenz lo que tiene era una pluma fantástica, escribió sobre el proyecto, pero realmente sus contribuciones fueron distintas. Sus contribuciones fueron proponer las escuelas tipo, que eran escuelas como la que visitaba, de hecho, Dewey, acompañado de Rafael Ramírez en Santa Cruz, que eran escuelas así dotadas especialmente de recursos y de 4 grados que funcionaban con unos maestros excepcionales. Estaba como maestro Germán Ramos, luego asesinado, posiblemente por cristeros, no se sabe muy bien. Y lo que Dewey vio lo sorprendió porque la escuela experimental que él hizo en Chicago estaba en medio del campus de la Universidad de Chicago, era una escuela urbana para los niños que emigraban desde el medio rural hacia la ciudad y que no se olvidaran un poco del campo, entonces pues que tuvieran un huertito, pero realmente la perspectiva de Dewey iba hacia qué hacer en esta urbanización e industrialización galopante que estaba sucediendo en ese momento en Estados Unidos. Y eso está en sus libros, ¿no?
Entonces, tiene poco que ver con nuestra escuela rural, ¿no? La escuela rural mexicana. Y tiene muy poco que ver con el impulso que provino también seguramente de antes de la Revolución Mexicana. Por ejemplo, Rafael Ramírez estableció una escuela vocacional, enseñaba pequeñas industrias, había maestros que no eran federales, que enseñaban pequeñas industrias en las escuelas, que hacían mucho de lo que contribuyeron mucho también a esa construcción, ¿no? Pero entonces no es una historia blanco y negro, ¿no? Es decir, bueno, ¿quién recibe mérito, ¿no? Sino cómo entender la confluencia, la complejidad, todas las voces, todas las diferentes posiciones que había, la complejidad de gestión de las escuelas, ¿no? Y creo que esta es una lección para toda reforma, ¿no? O sea, no es posible hacer una reforma que simplemente haga borrón y cuenta nueva de la historia y que pretenda hacer una nueva escuela sin tomar en cuenta lo existente y la contribución real de los docentes y de las comunidades. No sé si eso contesta. Nos pregunta José Antonio Torres. ¿Qué papel jugó la normal rural que funcionaba en la hacienda de Soltepec, mejor conocida como La Escondida, entre Huamantla y Ixtenco? Sí, esa es una historia muy interesante también. Es un poco posterior, era de mujeres, después se convierte en la normal rural de Panotla, que existe todavía, o la normal de Panotla, no me acuerdo si es rural, pero sí de mujeres. Lo que pasa es que la historia de los 30 es muy diferente, ¿no? Porque en los 30 ya hay un real reparto de tierras, ¿no? Y las escuelas se fundan por la federación en los terrenos ejidales y en las colonias agrarias, ¿no? Entonces, esa normal tiene otra historia, tiene otra, es un espacio lindo para conocer ahora también este hotel, pero no formaba parte así del impacto en los 20, que yo sepa. Carmen Lucero Aguilar nos pregunta, ¿a quién eran fieles los supervisores y a quién los docentes si comenzaba la SEP? Y María Lourdes pregunta, comentó que México está en guerra. ¿Cuál es el devenir de la educación en este contexto? No sé, pero sí creo que tenemos que tomarlo en cuenta. O sea, además de la pandemia, hay una crisis tremenda de violencia, de desplazamiento, de real control territorial por todo tipo de bandas que se dicen crimen organizado, pero involucran muchos intereses cruzados, como sabemos, de las mineras, de las plantaciones, de los políticos también, no es solamente de drogas y de guerra al narco, etcétera, ¿no? Creo que pasa un poco como pasaba al principio de esos años, ¿no? Cuando había una revolución reconocida ahora como revolución, pero se negaba de alguna manera en el contexto de hacer planes y programas para la educación, ¿no? Entonces, nomás quisiera como llamar la atención a eso, en la actualidad también, ¿no? Y ahí nos quedó la pregunta también de Carmen Lucero de ¿a quién eran fieles los supervisores y a quiénes los docentes si comenzaba la SEP? Primero, hay que pensar en la heterogeneidad de personajes. Y esto también es cierto para maestros, para inspectores, etc. Tenían que de alguna manera rendir informes al gobernador, porque la ley lo pedía, ¿no?
tenían que tener cierto cuidado también con las comunidades y no lanzarse en contra de ellos, porque las comunidades tenían posibilidad de decir, no, ya no queremos escuela federal, ¿no? Sobre todo al principio. Pero también dependía del director, ¿no? Muchas veces. Había directores que son personajes que se recordaban muy bien, ¿no? Había maestros formados en la Normal Rural Federal que eran maestros estatales, ¿no? Y que se acuerdan del profesor Zucoloto, que daba cuerpo y alma a la educación durante 3 años como director, que se acuerdan también de Elpidio López, que fue fundamental, así como lo fue en muchos lugares. O sea, es la vida real, pues, o sea, pero legalmente sí tenían así como una obligación con las leyes del Estado, ¿no? Tania Etzel dice, ¿qué textos recomendaría para conocer la historia de la educación en el estado de Tlaxcala? Y esta va ligada con la de Graciela Maldonado, que dice, ¿Tlaxcala conserva ese entusiasmo para la educación? Bueno, obviamente recomiendo mi propio libro, está mucho de esto, y tengo muchos artículos, he tenido muy pocos estudiantes que hacen su tesis, pero muy buenas tesis sobre Tlaxcala, mostrando cuestiones de la legislación. Uno, por ejemplo, que mostró incluso que los maestros previos bueno, en estos años, desde 1910 hasta 30, por lo menos 40, a pesar de que una de las consignas de las escuelas era enséñese español, que, bueno, el desconocimiento de que sus niños eran hablantes, bueno, obviamente llegaban oficios diciendo, mis niños no me entienden, ¿no? Y sí mostró que los pueblos en el habla mexicana, que decían al náhuatl, ¿no? Entonces, la verdad es que sí había pues no sé, es un campo para investigar. No conozco otros libros, tal vez sí se hayan escrito. Bueno, hay tesis, hay varias tesis. Luz Helena Galván, me acuerdo que dirigió una tesis más orientada a las escuelas por Apizaco, Huamantla, etc. Y pues es un archivo además riquísimo, ¿no? Que ojalá exploraran más. Ana Pacheco. Considero que el sistema lancasteriano funcionaba en ese tiempo de nuestra historia, pero ¿qué tan conveniente es que se siga llevando algunas cuestiones como la de que el alumno inteligente guíe en este proceso a sus compañeros? Bueno, como tal, el sistema lancasteriano ya lo habían eliminado formalmente y obviamente desacreditado durante los congresos del 19, ¿no? Pero sí es cierto que la idea persistía en algunos maestros, incluso algunos le llamaban monitores como en el sistema lancasteriano. Para otros los veían como futuros maestros, ¿no? Hay que recordar algo curioso, es que para ser maestro en el Porfiriato, tal vez llegaban a 10% los maestros normalistas, los maestros con diploma de una normal, sobre todo normales como de Jalapa, de Puebla, algunas maestras formadas por los metodistas en Puebla que también tenían como una normal, y otros poquitos en la Ciudad de México. Pero la gran mayoría de los maestros eran personas letradas
de las comunidades que tenían que comprobar, o sea, que eran nombradas por los ayuntamientos, personas que tenían que comprobar que habían concluido la escuela elemental. Y si acaso después se va elevando así los requisitos, la primaria superior, porque en ese tiempo la elemental de 4 grados era la obligatoria y había una superior que era más o menos como una secundaria en realidad, donde también se daba un año de formación docente, ¿no? Y esos maestros, pues no eran gremio todavía, ¿no? Muchos se dedicaban a otras cosas, ejercían el magisterio a veces no, etcétera, ¿no? Entonces, como en las escuelas que tenían un solo maestro, ya fueran escuelas de niños o de niñas, o sea, se llamaba director, pero era director de toda la escuela elemental, ¿no? Pocas tenían más de uno. Sí usaban pues a sus alumnos destacados. Era una pirámide muy estrecha, muy pocos de los niños llegaban a 4º grado, ¿no? Y cuando llegaban a 4º grado es porque me recuerdan a muchos, ya leíamos como licenciados, ya éramos realmente formados y los veían como futuros maestros, ¿no? De hecho, algunos de los ancianos decían, no, pues, ¿para qué seguirle, no? Ya sé leer y escribir, ya tengo lo que necesito de cálculo, etcétera. Terminar la escuela elemental era ya considerado como, bueno, sobre todo para las mujeres, los padres le decían, ¿a poco quieres ser maestra, no? O sea, como que esa era la función, ¿no? Entonces, escogían a ciertos alumnos para que los ayudaran, pero con miras también a que fueran becados al entonces Instituto Científico Literario o después a las normales para llegar a ser maestros, ¿no? Era una especie de formación como aprendices, ¿no? Además de ser, obviamente, haciendo méritos, porque, bueno, a veces les pagaban algo en las comunidades, pero no siempre. Pues vamos a una última pregunta, doctora. Gerard Mome pregunta, a lo largo de los años 20, ¿cómo fueron cambiando las condiciones de trabajo de los docentes? Muy buena pregunta. Bueno, los docentes fueron los últimos realmente en pensar en sindicalizarse, ¿no? En los años 20 ayudaron a sindicalizar a los obreros, a los campesinos, eran los secretarios, los gestores, etcétera. Y es muy curioso porque, bueno, persistía un poco, aunque no se observaba obviamente, una especie de reglamento que decía prohibido participar en política, ¿no? Entonces aparecían unas uniones, había una, por ejemplo, en Apizaco, unión de maestros dedicado a estudiar nada más, ¿no? Prohibido tener relación con política, ¿no? Realmente no era cierto, porque Apizaco se vuelve uno de los centros de educación socialista posteriormente, ¿no? Con el mismo Leopoldo Sánchez que lo dirigía. Y era obvio, pues era el centro ferrocarrilero y obrero, ¿no? Pero fue muy gradual esa aparición de mutualidades y de organizaciones, había muchas en el país, luego se redujeron a finales en el cardenismo a tres que se unieron, como sabemos, fue 43 o algo así en el CENTE, ¿no? Bajo órdenes de Camacho, pero realmente ya dirigiéndose, orientándose hacia eso desde los últimos años del cardenismo, ¿no? Es decir, como una parte corporativa del Partido de Estado, ¿no? Y ahí es donde, bueno, ya pudieron luchar por condiciones, pero
las condiciones de los estatales y los federales eran diferentes, ¿no? E incluso cuando yo iba en los 80s había luchas por homogeneizar el salario en ese tiempo, anterior a la carrera magisterial y esas cuestiones que diferencian los salarios, ¿no? Ahora. Y de homogeneizar el salario de los jubilados, de los estatales y de los federales, ¿no? La condición era diferente, obviamente, para los normalistas, porque ellos muy rápidamente ascendían a inspectores o a directores de las escuelas de ciudades. Algunos entraban a la política, se hicieron, como vimos así, con Porfirio Castillo, hasta gobernadores, encontraron también el camino hacia la política, y no sé si eso ya tiene que ver con condiciones de magisterio. Pero realmente las condiciones del magisterio de a pie en ese tiempo, los maestros que iban a estas comunidades muy alejadas, ¿no? O sea, iban caminando, uno me decía que en bicicleta, caballo, etcétera. Eran condiciones difíciles. En pocos lugares había casas para el maestro. Era un trabajo de amor al arte también. No sé si eso contesta, es una pregunta compleja para no solamente los años 20, sino toda la historia de educación. Doctora, pues muchas gracias por esta conferencia. Agradecemos mucho que nos haya acompañado esta tarde en nuestro ciclo Historia de la Educación desde la época prehispánica a nuestros tiempos. También agradecemos mucho a los espectadores. La doctora más tarde leerá todos sus comentarios y felicitaciones que le están haciendo, y pues también ahí algunos planteamientos que se han quedado en la transmisión. Como siempre, les agradecemos mucho a nuestro público fiel seguidor de estas actividades de la academia, pues que continúen con nosotros en estas circunstancias por ahora virtuales. Y recuerden que los esperamos, la próxima sesión nos toca el 1 de junio con la conferencia de la doctora Angélica Peregrina, Historia de la Enseñanza Normalista en México, otro de los grandes temas cuando se habla de la educación. Pues muchas gracias y que tengan muy buena tarde. Nos encontramos en una próxima transmisión. Yo creo que ya no puedo dar mis agradecimientos directamente, pero quiere, lo hago. Claro que sí, doctora, aún la escuchamos. Pues también he querido agradecer a las escuchas y también comentarles que de alguna manera mi plática va orientada a lo significativo que es estudiar la historia para los tiempos actuales. Hay un historiador excelente español, Viñao, que dice que las reformas suelen partir de una amnesia histórica, como un intento de borrón y cuenta nueva. Y creo que eso es un error para todos los que estamos involucrados en la educación y que queremos que mejoren realmente las escuelas. Muchas gracias por escucharme.